querida gente, muy buenos días. Yo soy el señor Marabunta y les doy la bienvenida a otro episodio de Descocado Podcast. Llegamos al episodio 7 y continuamos en la ruta de temas supuestamente delicados, pero estamos aquí para romper prejuicios, para barrer los estigmas y normalizar la conversación. Antes de comenzar el tema, les presento al invitado del día. Él es gestor cultural, coordinador de proyectos en Hagamos Paro, fundador del grupo de apoyo Colibrí, activista y defensor de la comunidad. Él es Adriano antes del tiempo. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Woo! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, señor Marabunta? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. ¿Y tú cómo te va? Muchas gracias a ti por invitarme y pues bien, algo acalorados con esos bonitos cambios de clima, pero bien, aquí tomándome un break del trabajo. Yo estoy igual. Trabajas mucho. Ya lo sé, ya lo he visto. Sí, pues intentamos, digo. Está chido porque son cosas que nos gustan hacer y que apoyan a la comunidad, que es nuestra principal misión. Entonces, pues por ese lado está chido, pero sí, de pronto nos sobrepasa un poco el trabajo, más con cuestiones como la pandemia y todo esto que se ha vivido con nuestro primer año de cuarentena. Sí, caray. Sí, pero bien, bien acá. Todo se nos ha complicado con la pandemia. Se supone que yo me iba a mudar a Querétaro y ve, sigo aquí después de un año. Sí, sí, lo recuerdo. Yo ya, de las últimas veces que hablé contigo justo el año pasado, yo ya te hacía en Querétaro, por allá. Y de Sí, pronto descubrí que te pasó como a la mayoría, nos llegó la pandemia y eso nos cambió por completo. así fue. Pero bueno, espero que lo logre tal vez este año a finales, no lo sé, amigos. Mientras tanto, comenzamos este podcast. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema que algunos han pedido desde el principio. Eso es el VIH. Y va a ser un tema dividido en dos partes. Por un lado vamos a hablar sobre la cuestión del VIH y por otra también sobre el grupo de apoyo que tú comenzaste hace ya también un rato, que un año. Cumplimos, bueno, ya vamos para 2 años con el grupo de apoyo como en forma, trabajando el tema de VIH, pues llevo desde el 2013. Fíjate que también de eso te quería preguntar y quería hablar. Ya vamos a comenzar, amigos. Ustedes atentos. Yo te conozco aproximadamente desde 2012, 2013. Me acuerdo muy bien de la primera vez que te vi porque fui a una exposición que no sé si tú colaboraste para organizarla. No me acuerdo, creo que se llamaba Rostros de la Diversidad, algo así. La organicé desde mi colectivo junto con la entonces Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, que fue la primera dirección que se creó así aquí en el estado de Morelos. De hecho, fue en el sexenio pasado, justo a inicios de sexenio. Fundan la Dirección de Atención a la Diversidad y quien queda al frente me invita a colaborar y pues yo me acerqué primero desde la duda porque estaba muy acostumbrado a que la imagen de la comunidad LGBT eran como la marcha, porque era lo único que nos vendían aquí en Cuernavaca y ya. Entonces yo llegué desde el está chido, pero vemos gente que también estamos haciendo otras cosas que creo que se deberían visibilizar. Y es cuando proponemos organizar un festival de diversidad. Toma el nombre de Rostros de Diversidad porque justo hablaba de las distintas caras que tiene la diversidad, basándonos en que como personas pues todos somos distintos. Claro. Y esto fue previo a Diversidad Somos. Sí, después eso se convierte en diversidad. Bueno, de este festival yo lo organizo ese año, hubo otras personas organizando otros, y a partir de ahí yo continué un par de años más y me alejé porque decidí clavarme más en toda la parte del activismo relacionado con VIH, ITS y grupos de riesgo, específicamente personas en situación de calle y personas que se dedican al trabajo sexual. Sí. Yo me acuerdo que te vi, tenías el cabello largo, verde y falda. Jamás en mi vida te había visto y no supe quién eras, pero dije, ¿quién es él? Me lo pregunté. Y Sí. lo investigué, después de verdad lo investigué y fue así como llegué a tener contacto contigo, pero me pareció muy extraño, muy diferente. Yo no lo coincidía, era muy diferente en ese entonces, yo. Pero eras muy atractivo. Ahora bien, ¿cómo llegaste hasta ese punto? Porque para ese momento ya estabas trabajando obviamente sobre diversidad, en la gestión y todo eso. Pero ¿cómo llegaste a tener el pelo verde y la falda? ¿Cómo eras antes en casa? Nunca te he preguntado eso. Pues es como muy raro. De inicio vengo de una familia que es como conservadora católica, porque esto es México y
es lo que más tenemos, con la diferencia de que mi educación estaba como más basada en libertad, en el sentido de hacerte de responsabilidad y libertad. Era el niño que si no quería ir a la escuela tenía todo el derecho de no hacerlo, pero eso implicaba que yo me tenía que hacer responsable de cualquier problema que eso generara. Se me inculcó mucho la lectura desde niño. Aprendí a leer a los 3 años porque mi abuelo me enseñó. Eso me permitió empezar a cuestionarme como la norma desde muy pequeño y poner como en tela de juicio todo eso que me habían dicho que era lo normal o lo apropiado. ¿Y cómo lo tomó tu familia? Para ellos fue normal porque toda mi vida he sido así de alguna manera. O sea, la persona que soy ha sido una construcción que he ido haciendo poco a poco desde mi infancia, desde los libros que he leído, la forma en que ha ido evolucionando el cómo me visto. Cuando era pequeño, por ejemplo, tenía la obsesión monocromática y me vestía solo de un solo color. Si me ponía algo café, todo mi outfit tenía que ver con café o con verde o con azul. De ahí al entrar a la secundaria, comienzo a estudiar natación y a conocer a otra gente y a estudiar danza. Expandió mi mundo por completo. Pasé de ser el niño que se quedaba en casa leyendo o algo por el estilo a ser alguien que después de sus clases de ballet se iba al paraíso del café y tenía amigos de 70 años con los cuales ponerse a discutir de política, arte, escultura, todos los temas que me pudiera imaginar y que siempre estaban como abiertos a instruirme. Entonces eso me permite seguirme construyendo, seguirme cuestionando y cuestionar como todas esas normas de género. De pronto un día me doy cuenta que me gusta usar faldas y se me ven bien y decido que las voy a usar. Sí. Fue complicado porque era consciente de lo que eso representaba en cuestión de violencia, que sí la viví como bastante al principio. Cuando tú me conociste, que estaba organizando como festivales de cultura y así, yo ya había dejado el ballet. Después de eso estuve mucho tiempo trabajando en los semáforos, haciendo fuego. De ahí me pagué lo demás que seguía estudiando. Siempre le digo a la gente que seguía estudiando gracias a todo lo que me cooperaban y a la banda que apoyó. Entonces eso también me hizo enfrentarme a otras formas de discriminación porque ya no era nada más el marica que encontraban en la calle o el jotito, sino aparte era el niño de la calle. Entonces se cerraron como muchísimas puertas en mi vida, pero se abrieron otras que me llevaron justo a construirme y ser quien soy, a perderle el miedo a muchísimas cosas dentro del que dirán y a asumirme quien soy libremente y de alguna manera imponerme al mundo, porque descubrí que si me quedaba esperando a que la sociedad me diera autorización o me dijera que sí, nunca lo iba a lograr. Entonces decidí hacer las cosas y aventarme. He vivido violencia. Alguna vez me madrearon saliendo de una fiesta y me dejaron tirado en una avenida hasta que una amiga pudiera recogerme y llevarme al hospital. Y sobre eso he vivido como mil historias. ¿Qué es lo que me lleva al activismo también? El que había vivido en carne propia como distintos tipos de violencia y discriminación. Y buscaba una herramienta de poder ayudar a otros a que no pasaran por un proceso así. De inicio, honestamente, ni siquiera sabía qué hacía ahí, ni siquiera me di cuenta en qué momento me convertí en activista. O sea, yo un día llegué a proponer un festival de cultura y cuando me di cuenta ya estaba en reuniones con activistas de todo el estado y de pronto con activistas de todo el país. Y me pareció muy interesante porque era un espacio donde se podían debatir ideas y distintos puntos de vista. Sí me tocó llegar con una generación que una bloguera de Ciudad de México que ya murió les llama los activismos, que son una generación que llevan años ahí, llevan trabajando como el mismo discurso y la misma agenda. Ujú. Entonces, yo soy de la generación que le tocó llegar y cuestionarles como justo esos discursos, esas agendas, esos intereses tan heteronormados de pronto. O sea, cuando se propuso en el Estado lo del matrimonio igualitario, que es cuando me separé de los activistas, fue porque yo siempre consideré que en la agenda había puntos de mayor necesidad para el Estado y para la comunidad que el matrimonio. Sí. Y más tomando en cuenta el matrimonio desde todo lo que representa cultural y socialmente hablando, desde ese juego masculino, femenino, patriarcal, que me parece hoy en día todavía bastante nefasto e innecesario. Y pues, viviendo la violencia que se vive aquí contra personas trans es algo que sigue atorado y que desde que se inició la lucha por el matrimonio igualitario he considerado que era más importante hablar de educación, hablar de cultura, hablar de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, Por supuesto. hablar desde esa comunidad que vivimos en las periferias de lo que es su sociedad o su comunidad LGBT,
porque no es lo mismo la vida para los que pueden darse el chance de estar en el antro cada fin de semana o de convivir en los grupos o círculos LGBT versus aquellos que están en el barrio y viven día a día, aquellos que viven en situación de calle. O sea, todas estas otras historias que al parecer nunca han escuchado o no toman en cuenta. Y justo son de los espacios de los que yo vengo, la gente con la que yo crecí. Entonces comienzo a trabajar esa parte. Recuerdo que es cuando ya nos ponemos en contacto, de hecho, tú y yo para empezar a hacer algunas cosas en foto y así que pues también era como parte de lo que estaba trabajando, veía como la estética que trabajaba la banda LGBT de acá y era como de, está chida, pero está muy bonita y rosa, y uno de pronto es como más sexoso, gore y demás. Claro. Y también era complicado porque encontrar artistas que quisieran aventarse a armar una colaboración o un proyecto que implicara sangre, que implicara ese nivel de cosas, estaba complicado. La gran mayoría decían sí, pero nunca decían cuándo. Ujú. O buscaban el de, ay, sí, pero ¿y si en lugar de sangre usamos poquita diamantina y le ponemos un taparrabos? Y yo así de, Es lo que iba a decir Glitter. ajá, ¿no? Y yo de, no, mi ciela, no, así de, yo quiero chingos de sangre y chingos de piel, así de, para que esto valga la pena. Va así, la historia es así. Claro, y hacerlo real, porque también muchos recurren a su fotomontaje, a una farsa, y el punto que nosotros queríamos era, no, si lo vamos a ver en la imagen, tenemos que hacerlo en la realidad. Exacto, no, y además trabajarlo desde cuerpos reales, que es algo que me parece bien importante. Sí, Estamos como muy acostumbrados a que nos vendan en el erotismo en general desde esos cuerpos casi perfectos, ¿no? Entonces, cuando te sales de esa norma del güey súper mamado o de la morra súper curvilínea y gente súper bonita, ya lo dejan de considerar arte y se vuelve pornografía para ellos, porque el cuerpo ya no es lo que quieren consumir. ujú. Entonces, aventarse a trabajar con cuerpos así está bien chido y también es una gran ruptura a lo que se venía trabajando. Sí, está padre. O sea, a mí nunca me interesó la cuestión erótica, que muchos así lo vieron porque era desnudo en su mayoría. A mí lo que me interesaba era la cuestión identitaria, y eso pues era algo que pocos veían, ¿no? Porque muchos se quedaban solamente con el desnudo, el desnudo, el desnudo. Se quedan con el morbo, porque en cuanto ves genitales, lo único que se te queda de pronto que pareciera que se les queda es el morbo, es el de, ay, vi un pene, vi una vagina y ya no salen de ahí. Ujú. No aprecian la obra en el contexto general o la obra en sí más allá de los genitales. Sí. Bueno, volviendo a nuestro tema, porque nos podemos echar a platicar muchísimo. Sí, Tienes mil historias, eso es algo que también me sorprende. Me gustaría que conocieran algunas de ellas, pero tienes tanto. Yo todavía te acuerdo de las fotografías del trabajo que haces en los semáforos con el fuego. siempre digo mi época más tranquila y feliz en la vida cuando era fueguero. Vaya, vaya. Pues fue como bastante hermoso porque yo venía de dar funciones en teatros y estar estudiando ballet a que de pronto lo dejo y cuando me reincorporo como al mundo me acerco a la banda cirquera. Había aprendido como lo básico de malabares yo y unas amigas poetisas me invitaron a un evento que tenían justo en el centro donde ocupaban a alguien que hiciera fuego mientras ellas leían poesía. Luego una amiga me invita a colaborar en algo similar con la vecindad y de ahí comienzo a conocer a los fuegueros del centro de Cuernavaca, el grupito que se reunían ahí a hacer fuego hace 10, 12 años. Y pues gente súper bella, o sea, me conocieron, me acogieron, me fueron enseñando, me brindaron su casa incluso. O sea, se convirtieron en mi familia de una manera bellísima y me encantaba porque no era gente que juzgara sobre el cómo te ves, nada de eso, para ellos lo que importaba es si eres buena persona y eres banda, eres bienvenido, y si no lo eres, adelante, pero sigue tu camino. Por supuesto. Yo no tenía ni idea que estuvieran, o sea, saber lo que era, lo que se iba a meter a vecindades que están al lado de Barrancas, que es donde vive banda así, quedarme con ellos, literal a dormir en la calle, porque muchos así viven y así duermen, y ver que aún dentro de eso buscan la manera de compartir lo poco que tienen con quien lo van necesitando dentro de la banda. Claro. Sí, qué importante es. Ahí de verdad se muestra, no de verdad, sino que se muestra un sentido de comunidad muy importante y muy real también. Sí, y un sentido de colectividad además donde cualquiera que llegara de cualquier otro semáforo, con que supiéramos que era de otro semáforo, ya sabíamos qué onda. Si alguien se pasaba de lanza en el mismo semáforo con alguna de las chicas o con alguien, todos brincaban a defender. Muchas veces será que hay niños ahí. Me tocó ver cómo entre todos cuidaban a los niños, ver que comieran, ver que estuvieran bien.
Se crea una comuna y una comunidad, la verdad, bastante envidiable para nosotros que nos decimos vivir en sociedad. Tenemos como muchísimo que aprender de lo que se vive ahí, la verdad. Sí, de eso estoy seguro. Por eso creo que también es importante hablar sobre estos temas y hacerlo pues con naturalidad para normalizar, sí, como dije, la conversación y romper un poquito los estigmas. Sí, porque además pasa con hablar de personas en situación de calle como hablar de lo que hablamos del arte hace rato. La gente solo se queda con que son gente de la calle y consumen sustancias y no ven lo que hay más allá. O Claro, sea, seguimos con esa tendencia de prejuzgar. Lo mismo pasa a los colectivos de la diversidad sexual. O sea, enfrentarse a la discriminación es enfrentarse a las ideas que la sociedad se ha creado de quiénes somos o no somos. Y estas ideas erróneas en su mayoría pues vienen de los medios, de la poca educación a la que tienen acceso sobre estos temas, de una nula educación sexual integral que tenemos en este país. precisamente. Sí, lo que tenemos que hacer es informar. Eso es lo más importante para todos. Sí, pues algo que por ejemplo yo siempre he dicho es que es bien importante por un lado hacer el trabajo de informar y educar hacia afuera, hacia el resto de la sociedad, pero también creo que es bien importante mirar hacia adentro y hacer ese trabajo hacia adentro de la comunidad LGBT y hacia adentro de la sociedad en general. O sea, estamos buscando, se están peleando por derechos y por cosas que de pronto tú le preguntas a los mismos miembros del colectivo y no tienen la menor idea de qué estás hablando, de qué está pasando. Creo que necesitamos ser capaces de trabajar la cuestión educativa hacia ambas partes, más en cuestiones como lo de VIH, que nos han convertido a la comunidad LGBT como en la imagen de la pandemia desde el inicio de esta. Sí. Ya ha sido como muy complicado. Entonces, pues de ahí yo llegué ya a hacer activismo, empiezo a organizar todo lo que son los eventos culturales. De ahí surge una invitación a capacitarme en aplicación de pruebas de VIH, lo cual me llamó la atención. Conocí a algunos activistas de Ciudad de México, específicamente Paul Gómez, fundador del Condón Móvil. Me impresionó su trabajo y su historia, saber cómo se metía a los barrios más peligrosos, a las zonas rojas, a hacer prevención. Eso me parece a mí maravilloso, porque yo justo era la banda que conocía y en todo el tiempo que llevaba como clavo en el activismo no había escuchado a nadie hablar del tema y cuando lo hablaban era desde su privilegio, desde el pobrecitas putas, porque son putas, pobrecitos drogadictos que quieren ser drogadictos, nada más darles condones y ya se arregló su pedo, ¿no? Sí. Y justo con él encuentro otras alternativas de trabajo y es cuando empiezo a desarrollar como mi trabajo en prevención. Si bien me capacité con los grupos de HF y en un principio estuve en el Zócalo haciendo pruebas, al mes yo ya estaba en las cantinas, en los tables, en espacios así, haciendo aplicación de pruebas, llevando condones, llevando talleres y capacitaciones a las morras, hablándoles de derechos. Que también me acuerdo de esa parte, cuando te ibas a las cantinas a entregar condones y dar información. Pero ahora bien, esto ya fue una cuestión de trabajo pues más adentrada. Pero, ¿cuál fue tu primer contacto con la palabra VIH? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue el primer momento en el cual pues a ti te afectó? Sí, eso fue de morro. Ajá, Yo cuando, bueno, yo nazco, a los 6 meses, mi madre decide ponerme el nombre de Adrián, por eso Adriano, debido a que ella tenía un hermano mayor que tenía el mismo nombre. Él murió un par de meses antes de que yo naciera y crecí como escuchando la leyenda de que había comido una nieve que hizo que le diera una infección en el estómago. Y que era el tío raro que no tenía esposa, ya sabes, ni novia, ni nada así, vivía aparte con un amigo. claro. Como esa homosexualidad velada por la sociedad, algo de lo que no se quería hablar, pero entre plática y plática de adulto en algún momento se filtraba y llegaba a escucharlos hablar del pedo, ¿no? Para ellos era tratar de ocultar el hecho de que había muerto en la primera ola de personas que murieron por SIDA en este país, en el año 89. Vaya. Entonces, a él le tocó vivir eso y creo que la mayor preocupación que llegué a topar por parte de mi familia y que en algún momento un miembro de mi familia lo habló conmigo era eso. Les preocupaba el quién era y cómo era yo, no porque fuera de la comunidad ni por nada de eso, sino porque ya tenían el antecedente de su historia y su mayor temor era que a mí me pasara. Por supuesto. Entonces sí, de alguna manera hizo cierta mella en mí en un principio, pero pues al final de cuentas fue lo que tuve que afrontar ya cuando me topé con la realidad del mundo.
y darme cuenta que lo que pasaba hoy en día con el tema del VIH no era lo mismo que en los 80s, 90s, obviamente. Entonces mi primer acercamiento fue ese. De ahí, pues, lo que te enseñan en la escuela, que es nulo. Investigué bastante respecto al tema cuando era, pues, adolescente, justo porque estaba como empezando más a experimentar toda la cuestión respecto a mi vida sexual. Entonces sí fue como investigar y eso también me llevó a darme cuenta es que de pronto la información que tenemos es muy nula. O sea, insisto, yo crecí con la generación como muchos donde solo te enseñaron condón, condón, condón y ya. Y pues también soy de la generación que les comprobaba que gritar condón 20,000 veces al día no funciona. Ujú. ¿A qué te refieres con eso? Con que, por un lado, la manera en que se ha trabajado toda la cuestión del uso del condón ya sí me parece como muy una manera de limitar corporalidades, ¿sabes? Porque si eres una persona heterosexual, aunque tengas el mismo riesgo o quizá más de pronto de llegar a infectarte o de llegar a estar en contacto con VIH, con alguna otra ITS, no hay tanto problema porque al final puedes reproducirte. Entonces, se sobreentiende que en algún momento vas a poder hacerlo sin protección o puedes estar cogiendo sin usar el condón. Pero si eres una persona LGBT, específicamente gay, trans, bi, como lo primero es, güey, SIDA, ¿no? Así de eres gay, güey, te va a dar SIDA. Eres trans, te va a dar SIDA, güey. Eres bi, seguro te va a dar SIDA. Entonces tu única opción es usar condón. Sí. O sea, la sociedad, los ministerios de salud y demás han decidido que la única manera es usando condón. Entonces es poner una limitante al cómo uno puede expresar o ejercer o no su sexualidad. Porque también resulta que el condón no es la única manera de evitar este tipo de enfermedades. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir con este discurso prohibitivo de la sexualidad ilimitante donde las personas heterosexuales pensando en la reproducción no hay pedo, pero personas no heterosexuales, entonces sí tenemos que cuidar que no sean un riesgo de salud para nuestra sociedad o nuestra comunidad? ¿Por qué no hablamos de PrEP? ¿Por qué no hablamos de microvicidas? ¿Por qué no hablamos de todos esos programas y estudios que existen a nivel internacional en ese sentido y que no son de hace un año? Llevan años trabajándose, años haciéndose y no se habla de eso. En ese sentido, una pregunta de nuestros escuchas fue justamente similar y puso, ¿qué tranza con el PrEP? O sea, quitando tabúes, ¿qué nos podrías decir sobre eso? El PrEP realmente en estos momentos es la mejor herramienta de prevención para VIH que existe, salvo lo que demuestran los estudios de Mosaico que están trabajando en una vacuna ahorita preventiva. La mejor herramienta que tenemos es el PrEP. El PrEP consiste en tomar una dosis de antirretroviral para que tu cuerpo tenga como defenderse una vez que pudiera estar en contacto con el VIH. ¿Qué implica esto? Que las personas y los estudios de personas que han estado tomando PrEP, aún teniendo relaciones llamadas de riesgo, no han presentado infecciones salvo cuando descontinúan el PrEP o no lo llevan adecuadamente. Y hablando únicamente de VIH, porque hablando de ITS ya es otro tema. El PrEP funciona única y exclusivamente para VIH. O sea, sí hay que ser conscientes de eso. ¿Cada cuánto tiempo son las aplicaciones? Del PrEP, ahí ya tenemos como variedad. Hay estudios ya y hay países donde se está aplicando una inyección cada mes. Ahorita está el estudio de la vacuna de Mosaico y lo otro es tomar dosis en pastillas, como las que tomamos quienes ya vivimos con el virus. Ujú. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos preguntar? Lo que gustan preguntar. Adelante, ahora sí que sí, es de eso. Lo que siempre les digo cuando doy alguna charla o estoy en la entrevista, hay muchísimas cosas que son como pésima idea preguntarle a personas que viven con VIH que son muy ofensivas o muy discriminatorias, pero cuando yo estoy en una entrevista o en una plática es como su momento para hacer esas preguntas que piensan que son muy absurdas o que quizá no deberían hacer para que alguien se las pueda responder y sí les pueda hacer el comentario de, oye, no, esto no se pregunta, esto sí se pregunta. A ver, en ese sentido, ¿cuáles son las preguntas que no le deberían hacer a alguien que tiene VIH? ¿Por qué no te cuidaste? Cómo te lo pasaron? ¿Quién te lo pasó? Ese tipo de preguntas es como son innecesarias, son absurdas preguntar cómo te contagiaste, güey. No, no es como llegar a una persona con cáncer y preguntarle cómo te contagiaste de cáncer. ¿Que no sabías que respirar te podía dar cáncer? O sea,
Son preguntas como bastante ofensivas y violentas porque además es una forma de discriminación. Sí. O sea, estás discriminando el ejercicio de la sexualidad de las personas, que creo que es algo que no debemos hacer. Sí, amigos, ¿ya escucharon? Por favor, no hagan esas preguntas. Sí, no, nunca le pregunten a alguien. O sea, de entrada, si alguien que vive con VIH está teniendo la confianza de abrirse contigo y decírtelo, porque el diagnóstico es nuestro y nosotros elegimos con quién lo compartimos o no. O sea, yo en mi caso he elegido manejarlo de manera pública, 100%, pero la gran mayoría de los casos, y gracias a la discriminación y violencia que se vive en este país, no es algo que se comparta, al contrario. Cualquiera tiene miedo de decir que vive o que ha estado cerca de, porque representa vivir inmediatamente de discriminación, ser sectorizado y demás, violentado. Entonces, si alguien está confiando en ti para decirte este diagnóstico, lo peor que puedes hacer es decirle, oye, ¿y cuándo fue? ¿Cómo fue? Ujú. O sea, lo primero que hay que hacer es agradecer que la persona haya tenido la confianza en ti, no romper esa confianza. Y la realidad decir que lo que podemos, que es estar ahí. Y a partir de ahí tratar de informarnos. Por supuesto. Otra persona también nos preguntó, ¿cuál es el peor estigma que has escuchado? Me han tocado como cosas bastante absurdas, en verdad. De pronto dudo en qué año estamos. Me tocó alguna vez un caso de un chico que acababan de diagnosticar, va con su familia y lo primero que hizo la familia fue de, bueno, te aceptamos, te queremos, pero a partir de ahora tú solo puedes comer en cosas de unicel y de plástico y todo en lo que te sientes hay que ponerle plástico y desinfectarlo con cloro. Porque les preocupaba que por el simple hecho de su presencia o así pudieran contagiarse. ¿Y cuántos años tenía aproximadamente? El chico este tenía ya 20 y algo años, pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque pasa muy seguido, su familia era una familia o es una gente extremadamente religiosa. Entonces, desgraciadamente, como el fanatismo va muy ligado, desgraciadamente, con la discriminación y la violencia en este país. Y me ha pasado con muchísimos casos de gente que llega al grupo y que ha vivido violencia por parte de su familia, basado justo en prejuicios provenientes de la religión, de ese tipo de cosas. Así es. Justamente nosotros comenzamos este podcast hablando sobre infancia y religión, cómo nos fue generando miedo y nos fuimos encerrando en nosotros mismos, cambiando nuestro modo de ser, evitando, pues sí, mostrarnos, cambiar nuestra apariencia para encajar un poquito más en la sociedad y dentro de nuestra propia familia. Pues es que al final de cuentas te obligan. O sea, si quieres seguir perteneciendo a esa sociedad, necesitas comportarte como la sociedad espera de ti. Si no, lo que la sociedad va a hacer es excluirte. Ujú. Y yo hasta me enfermaba. Llegó un punto en el cual de verdad estuve al borde del suicidio y ya no encontraba la luz. Afortunadamente conocí a alguien que fue el amor de mi vida y que salvó todo, pero pues no es el caso de muchos. Sí, exacto. Y qué bueno que haya alguien que te tienda la mano, que te escuche, que te apoye. Y también eso deberían de saber, lo que realmente nadie nunca está solo. Es que la realidad es otra. La gran mayoría de las veces, la mayoría de las personas están solas, ¿sabes? O sea, desgraciadamente el tratar de encajar, el tratar de mantenerte dentro de esas normas de la sociedad, muchas veces los lleva a aislarse y a encerrarse. Ya no saber realmente hacia dónde o con quién confiar. Digo, yo eso poniéndolo por ese lado, ya quienes decidimos vivir fuera de esa norma, también eso implica un nivel de aislamiento bastante complicado. Digo, en mi caso, pues también he tenido intentos de suicidio bastante conocidos, además, y han sido por circunstancias así, ¿no? Digo, fuera de que tengo un problema médico relacionado con depresión clínica, pero sí, esos momentos, esos ataques se han dado por situaciones así. Ujú. O sea, entonces sí puedo entender que mucha gente viva eso y pase por eso. Y más en el tema del VIH. Cuando te dan el diagnóstico, la mayoría de las personas lo primero que piensan es ya me morí. Porque además ni siquiera están capacitadas las gentes muchas veces que te dan el diagnóstico para hacerlo de manera asertiva. O sea, cuando te lo dicen parece que te están diciendo prepárate tu última cena y ya arregla tus cosas, ¿no? ¿Nos podrías contar cuál fue tu experiencia cuando te lo dijeron? ¿Cómo fue? Sí, fue como bien raro porque, bueno, yo y todo el grupo nace por mi expareja, Colibrí,
Vivimos juntos varios tiempo, desde que iniciamos yo sabía que él vivía con VIH. Desde nuestra primera cita me lo dijo, desde la primera vez que hablamos me lo había comentado. Y para mí eso nunca fue un impedimento para estar con él. Por circunstancias que habíamos vivido y decisiones que habíamos tomado, llegó un punto en mi vida en el que yo estaba como bastante seguro, ¿sabes? Que en algún momento mi diagnóstico iba a ser reactivo. Sí. Pero durante mucho tiempo estuvo saliendo negativo, entonces yo seguía como si nada, hasta que alguna vez un amigo me habla para pedirme que lo acompañara a ver algo relacionado con una ITS y lo llevé y le dije que se hiciera la prueba de VIH. Y justo como para darle confianza dije, yo también me la voy a hacer, ¿no? Así de para que veas que no hay problema, no nada. Y Ajá. fue el clásico, iba por acompañar a un amigo y cuando me dieron mi resultado era reactivo. Entonces, fue raro. Obviamente sabía que no me iba a morir porque ya lo había vivido con Colibrí, ya sabía como qué esperar, qué no esperar, cómo funciona el medicamento, en dónde recibir la atención médica y en qué consiste esta atención médica. Sí, Pero aún así no deja de ser complicado y fuerte el que te digan eso. claro. O sea, y insisto, y más la manera en la que te lo dicen es como, es esa sensación, insisto, de cuando te dan la sentencia de muerte, casi casi cuando te dicen de aquí a tanto tiempo se va a morir, joven. Ahí también tenemos que hacer otra, pues sí, otra diferencia, que no es lo mismo VIH que SIDA. Exacto. Es otra de las preguntas que también hizo nuestros escuchas. Por favor, ¿podrías decirnos cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Sí, claro. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es solo eso, es un virus que ataca el sistema inmune, se reproduce a través de ciertas células de este y poco a poco va dañando los órganos blandos y otros órganos del sistema del cuerpo, así como va dañando las defensas. ¿Qué pasa si no se atiende? Pues el deterioro puede ser masivo hasta llegar a lo que se llama SIDA. SIDA es cuando tus órganos ya están bastante afectados o cuando alguna infección oportunista llegó a tu sistema y provocó en esta un síndrome completo de inmunodeficiencia, que quiere decir que ya no tienes un sistema inmune capaz de responder por sí solo. El SIDA es eso. El SIDA es un síndrome de, básicamente quiere decir que el sistema inmune ha colapsado y que las infecciones y enfermedades que uno tiene están en una etapa muy avanzada. Ojo, SIDA tampoco quiere decir muerte. El SIDA, llevando tratamiento adecuado y la atención médica adecuada, en muchos de los casos se puede revertir a VIH. La ventaja de la evolución en los medicamentos retrovirales es esa. Cuando se inició, estaba el cóctel M&M's que tomaban veintitantas pastillas al día. Hoy en día el cuadro, algunas personas toman dos, al menos aquí en México, y algunos tomamos una pastilla al día. Estas mismas pastillas, bueno, estos mismos retrovirales que se manejan hoy en día pueden revertir la fase de SIDA. Ojo, no revierten el daño ya hecho en los órganos porque eso es como muy complicado, pero Ujú. sí pueden revertir el cuadro y pueden apoyar a eliminar o a luchar contra esas infecciones o enfermedades oportunistas. Esta fase se da obviamente porque el virus avanzó en la mayoría de los casos. Sí, Por eso lo ideal siempre es, más allá de trabajar solo la prevención y la parte de diagnóstico, el mayor problema lo tenemos en el proceso de diagnóstico hacia atención médica. La mayoría de las personas que son diagnosticadas con VIH no llegan a atención médica, se pierden en el camino a la atención médica. ¿y a qué se debe? En el estado de Morelos podría decirlo específicamente que al mal trabajo que están haciendo tanto organizaciones como instituciones que trabajan la prevención. Y lo digo por todos los casos que hemos tenido en el grupo, desde casos donde te dan el diagnóstico en un espacio donde hay otras 10, 15 personas y te lo dicen de la manera más discreta para que todo el mundo lo oiga. Tienen cero capacitación en poder conectarse con la persona y dar la información de manera asertiva, explicarles que no es una sentencia de muerte, explicarles bien a dónde van a recibir la atención médica y cómo funciona y además en darle el seguimiento. Tú has trabajado ya desde hace mucho tiempo, como mencionaste, desde HF, en las cantinas y por tu propia cuenta, pero ahora bien, me gustaría que nos comentaras, por favor, qué es Grupo de Apoyo Colibrí, cómo surge y bueno, cuál es tu primera labor aquí. Bueno, primero, el grupo Apoyo Colibrí es un grupo de apoyo entre pares. ¿A qué se refiere esto? Somos un grupo de jóvenes que vivimos con VIH o SIDA, porque tenemos compañeros que están en fase de SIDA, y que nos dedicamos a informar, a acompañar
Buscamos reducir la brecha discriminatoria, la violencia a través de la información asertiva para con la sociedad en general, a través de visibilizar, pero también para con las personas que viven con VIH, romper el estigma y el miedo y darles herramientas para que puedan enfrentar de mejor manera su diagnóstico en todos los aspectos, emocional, social, laboral, de derechos, sexual, todo. O sea, buscamos básicamente informar. El sueño ideal de todos sería que toda la gente que vive con VIH sea indetectable y esté en tratamiento antirretroviral. Desgraciadamente la realidad que se vive en el estado está bastante lejos de eso. O sea, entonces, eso es el grupo en sí. Damos asesorías y apoyo jurídico desde nuestra área jurídica. Tenemos banco de alimentos, banco de medicamentos, acompañamiento entre pares para personas de reciente diagnóstico. Los acompañamos a realizar todos los trámites, a consultas, estudios, todo lo que necesiten. Tenemos acompañamiento psicológico también, tenemos terapeutas y tenemos contactos con algunos doctores para cuando requieran atención médica para otras enfermedades. Ujú. Entonces, en teoría eso es como lo que hace el grupo y pues toda la parte de incidencia política y social. Que ahora bien, todo esto se dice muy fácil, pero me ha tocado ver las publicaciones. Hay mucho estrés, muchas visitas a todas partes, pues mucha presión, ansiedad, dolor. De verdad ha sido una labor bastante complicada y tan solo en mi caso como espectador para mí que lo veo. Ahora bien, yo no lo hago y sé que tú comenzaste el proyecto pues básicamente por tu cuenta. Pues sí, por mi cuenta, pero en primera el proyecto surgió gracias a mi expareja, quien fue asesinado hace, ya van a ser 3 años, el que comentaba hace rato que vivía con VIH. Él siempre me contaba cuando platicábamos de lo complicado que fue para él enterarse de su diagnóstico y tener que pasar solo todo el proceso. Cuando yo lo conocí, él ya había dejado la medicación, ya estaba como deteriorándose bastante y justo ese problema tenía que ver con el abandono en el que le tenía tanto su familia como la sociedad en general, el aislamiento en el que estaba. Entonces él siempre soñó con que hubiera un espacio donde las personas que ven con VIH pues pudieran no sentirse solas. Sí, Era como su idea. Y pues de ahí con el tiempo fuimos planeando como la idea de tener un grupo y tener un grupo. Desgraciadamente lo mataron y no le tocó ver como ese sueño cumplido, ¿sabes? Entonces, pues después de su muerte yo me deprimí bastante, me alejé por completo de todo varios meses. Fue como muy complicado el proceso y de ahí cuando regreso a trabajar lo primero que empecé a armar fue esta idea del grupo de apoyo. Justo como una manera de cumplir pues su sueño, nuestro sueño y cumplirle la promesa, ¿no? sí. Que tenía con él. Conocí a un amigo que pertenece a un grupo de apoyo en Ciudad de México y él me ayudó a estructurar y darle forma al grupo en sí. Me ayudó bastante con su experiencia ya dentro de grupos específicamente de VIH, porque yo había estado en grupos de neurodivergencia, pero no de VIH. Entonces armamos el grupo. Originalmente creíamos que solo íbamos a hacer acompañamientos y sesiones de apoyo porque tuvimos algunas reuniones con gente de gobierno del estado, del programa de VIH específicamente, y nos pintaron un panorama maravilloso. O sea, casi sonaba que llovían retrovirales del cielo e ir a atención médica era bailar entre margaritas. Sí, ya sabes, precioso, pero resulta que no. El día que yo me fui, por ejemplo, a dar de alta aquí, no me querían dar de alta porque ya iban a salir. Faltaba media hora para su hora de salida, pero no importa. Ajá. Ya tenían hambre, entonces era como yo ya me voy. Clásica burocracia, ¿no? Y yo así de, no, mi ciela, no. Resulta que según la ley, estás obligado a atenderme, güey, ¿no? Entonces me topé a la mala con la realidad de lo que se vive en el estado. Ujú. Yo al final de cuentas, y siempre lo he dicho, la verdad es que he sido muy privilegiado en este caso porque el trabajo previo que he hecho y los amigos que tengo me ayudaron a desde un principio recibir la mejor atención médica que podía recibir. Claro. Al nivel de que yo en un par de meses ya era indetectable. Y esas son las ventajas de la información, justamente. Sí, exacto. Entonces, de pronto yendo al Capacit me doy cuenta que la mayoría todavía están acostumbrados a bajar la cabeza y darle las gracias a todo el mundo por atenderlos o por siquiera voltearlos a ver. Ujú. O sea, ese nivel los tienen, ¿no? A las personas. Entonces, armamos la página del grupo y empezamos a hacer promoción para hacer acompañamientos y a tomar algunas capacitaciones. De ahí nos contactan en caso específico del Hospital del Niño de un adolescente al que le habían negado la atención médica.
porque la gente del hospital del niño y el adolescente morelense consideraban que era más importante que el morro llevara a sus papás que su salud. O sea, para ellos podía morirse en la sala de espera sin ningún problema. Mientras no llevara a sus papás, les valía madres. Ujú. Ahora bien, este caso yo también lo he seguido desde el año pasado, antepasado. Estamos muy felices ahora con los resultados que ha tenido. Sí, Pero en ese caso, sus papás no sabían. O sea, por eso no iban al hospital. ¿O cómo sucedió este primer acercamiento? no, no sabían. La cuestión bueno, es un adolescente. A él se empieza a enfermar, decide hacerse por sí solo, decidirse a hacer los estudios de laboratorio y checar el diagnóstico de VIH. Resulta reactivo, se pone a investigar y le dicen que tenía que ir al Capacit. Va al Capacit y cuando llega le dicen que no porque era menor de edad. Y sí, el Capacit legalmente solo puede atender personas mayores de 18 años. Entonces a él le correspondía recibir atención en el hospital del adolescente y el niño morelense. Va y no le dijo a sus papás en ese transcurso porque viene de una familia bastante católica, de un nivel educativo, cultural y demás bastante precario y muy con tendencias muy dadas a la discriminación y la violencia. Él ya había vivido en carne propia discriminación y violencia al interior de su familia por el hecho de ser gay. Entonces él sabía que llegar y decirles a sus papás, oye, vivo con VIH, era como la peor idea que podía tener en el mundo. Sí. Entonces fue, pidió la atención médica y el hospital se la negó. Y lo intentó varias veces, se la siguieron negando. Entonces alguien le comentó de mí. Un amigo en común le comentó de mí, lo trajo a mi casa un día y platicamos. Me contó la historia y fue como muy raro porque yo nunca me había topado un caso de niños o adolescentes con VIH. Entonces realmente yo no sabía como muy bien qué hacer el primer día, pero sabía que algo iba a hacer y nos empezamos a mover. A partir de ahí pues mucha gente se sumó bien chida, nos apoyó primero para lograr que le dieran la atención médica de inicio, que siquiera lo recibieran en el hospital. Que ahí nos topamos con que llegar al hospital del niño era que en la entrada los de seguridad le gritaran a todo mundo, ya llegaron los del SIDA, ya llegaron los del VIH, y que eso fuera normal para el personal del hospital. Toparnos con una trabajadora social que tenía actitudes homofóbicas en contra del morro en distintas ocasiones y que utilizaba el hecho de que sus papás no sabían para hostigarlo, para amenazarlo. O sea, doctores que teniéndolo semidesnudo para revisarlo dejaban que entraran enfermeras, sin siquiera consultarlo, sin nada. O sea, no le querían hacer los estudios ni darle el medicamento, salvo que pagara. Nos tocó ocasiones en que literal, después de tenerlo ahí en ayunas desde las 6 de la mañana, resulta que no le iban a hacer los estudios a menos que pagara. Algo que en teoría es gratis en este país, o eso dicen las leyes. Entonces sí la vivió muy difícil. Lo acompañamos en todo momento, logramos que iniciara tratamiento, estuvo varias ocasiones honestamente a punto de dejarlo por toda la presión que implicaba la situación con el hospital del niño, porque además era tener que estar yendo casi cada tercer día y cada tercer día sufrir violencia de alguna manera o discriminación de alguna manera. Entonces el pobre morro llegó a un punto en el que ya estaba harto, o sea, ya estaba a punto de ya no tomar medicamento y mejor dejarse morir a tener que seguir sufriendo eso. En ese momento se nos suma la gente de Almanza y Abogados, que ahora son los coordinadores jurídicos del grupo de apoyo. Y ni siquiera se lo pensaron, amamos a Almanza por eso, ni siquiera se lo pensó en corto, dijo de mañana empezamos con todos los procedimientos. Se metió una queja en la Comisión de Derechos Humanos, se armó más grande el desmadre, por así decirlo, al nivel de que ya estábamos en el hospital y en todo momento nos seguía personal de seguridad a nosotros, a donde quiera que fuéramos. Y a cada consulta que íbamos teníamos que ir con abogados para que le dieran bien la atención médica, Wow. para evitarnos cualquier problema. Lo cual era todavía más desgastante porque ya de por sí el ser un adolescente y tener que ir a atención para VIH es un pedo. Ahora tener que hacerlo con abogados para que te atiendan bien y hacerlo en un espacio en donde ya te dejaron en claro los doctores que tu vida no les importa y el personal del hospital te ha dicho que tu vida no les importa, entonces anímicamente lo destrozaron. Sí. O sea que el primer reto es con la institución y el segundo, hacer que la gente que está para ayudarte te brinde la ayuda. Sí, resulta, y ahí te das cuenta que la gente ni siquiera está cerca de estar capacitada para ello, si lo están no les importa. O sea, te digo, el caso de la trabajadora social, que es la persona con la que primero se topan los niños y niñas y adolescentes cuando llegan al hospital.
y que sea alguien que antepone sus creencias religiosas y habla de familias heteronormadas, imponiendo esa visión a personas LGBT, está como bastante fuerte. Insisto, usar la cuestión de sus papás como herramienta para acosarlo, mandarnos con gente de fiscalía, con gente, con mil instituciones, nada más para que en su cara le dijeran al morrito que no lo iban a apoyar. O sea, es como, me parece innecesario ese nivel de violencia y me parece vomitivo que el Estado siga permitiendo eso. Por supuesto. O sea, que permita que ese tipo de personas estén a cargo de la atención, de además de un grupo creciente. Los adolescentes y jóvenes con VIH representan el 60% de las nuevas infecciones a nivel nacional. ¿Y después de él, sí te han llegado más casos de jóvenes menores de edad? Sí, ahorita estamos acompañando distintos casos que incluyen desde bebés que nacieron con VIH y que resulta que nunca le hicieron la prueba a sus mamás, ni se siguió el protocolo que tenía que haberse seguido. Niños y niñas que viven con VIH, adolescentes que viven con VIH. Tenemos en el grupo ahora sí que personas de todas las edades, incluyendo personas de la tercera edad. Que también es algo que no se habla mucho, ¿no? El VIH en adultos mayores. No, porque dan por hecho que uno que vive con VIH no va a llegar a la tercera edad. En el imaginario colectivo, VIH es esa novela de la jotita que se está muriendo de SIDA. Ujú. Y que se va a morir. Exacto, es la imagen que nos han vendido los medios, las películas, todo. Entonces resulta que ahora llegamos nosotros y les decimos, pues no, mira, resulta que yo también vivo con eso y hago una vida perfecta y enteramente normal y conozco personas de 80 años que viven con VIH y llevan una vida perfectamente normal. Ujú. Lo único que nos hace diferentes es que tomamos una pastilla al día, Claro, nada más. así es. Y es parte de lo que tratamos de enseñarle también a, a las personas del grupo, que el diagnóstico no los define, que vivir con VIH no es algo que te defina como persona, que defina tu vida, que defina nada. Eso solo es un diagnóstico más. Es como decir vivo con diabetes, vivo con cualquier enfermedad. Es una enfermedad crónico-degenerativa que es tratable y que tienes la misma expectativa de vida que cualquier otro. Y en este grupo de apoyo también, o sea, tenemos este tipo de acompañamiento durante el hospital y a otras instituciones, y cómo de pronto se da el apoyo emocional, psicológico. Ahí tenemos, bueno, de entrada cuando nos contactan, quien los acompaña a hacer todos los trámites, todo el recorrido para darse de alta y recibir la atención médica es una persona que vive con VIH. Porque además es más fácil poderte abrir con alguien que ya lo pasó, lo está pasando, que hablarlo con un extraño. Aparte, contamos con el apoyo de terapeutas por parte del grupo. Tenemos a Misochil, que la adoramos, que nos ha sacado adelante a un buen de nuestros morritos y que justo ella dona su trabajo con nosotros apoyándonos de pronto a gestionar medicamentos, pero más específicamente a dar atención y acompañamiento psicológico a la banda del grupo que lo va requiriendo y que además lo hace en la mayoría de los casos de manera gratuita. Sí. Cuando se considera que la persona puede aportar aunque sea algo, sí se le pide un pequeño aporte porque además eso se usa para cubrir despensas, medicamentos y demás cosas que se entregan. Pero la tenemos a ella, tenemos otro compañero que se acaba de sumar que está haciendo contención y acompañamiento psicológico en línea y son con ellos con los que los trabajamos, en el caso de ciertas instituciones, tomando en cuenta que el IMSS y el ISSSTE se supone que les dan psicólogo a los usuarios que van por atención médica para VIH. El Capacit también se supone que el programa estatal tiene un psicólogo, solo que nunca lo hemos visto en las instalaciones del Capacit. Mm. Entonces, pues, más bien los mandamos con los psicólogos que nos apoyan a nosotros, porque sí es muy importante llevar ese acompañamiento, vivir el proceso, insisto, al principio es un duelo para muchos, para las familias, y es primero romper esa idea del te vas a morir. Y hablando, sí, justamente en ese sentido, ¿ha habido jóvenes que lleguen con sus familias también? Sí, hemos tenido casos bien bonitos de, principalmente con chicos, nos ha pasado de hecho, chicos que llegan al grupo y que llegan con sus mamás o con sus familias y que son sus familias quienes los llevan al CAPA y los acompañan. O sea, incluso yo mismo, por ejemplo, yo hay días en que me ha pasado que por X o Y circunstancia no puedo ir a recoger mi medicamento y le puedo decir a cualquiera de mis primos si van, si necesito algo, sé que cuento con ellos, o sea. La verdad es que es bien importante. Sería hermoso que todo el mundo pudiera contar con el apoyo familiar, desgraciadamente. Pues no siempre se puede y como siempre decimos, ahí estamos nosotros para acompañarlos y apoyarlos.
pero sí hay casos, y por suerte cada vez hay más casos que quizá muchas veces pasa que al principio la familia se choquea y lo ignora, entran en negación total. Tienen que pasar, insisto, su proceso de duelo, pero conforme lo van pasando y se va trabajando con ellos también, obviamente se les va dando información y las herramientas. Y es bien bonito ver gente que de pronto al principio lo negaba y hoy en día ya se están informando, ya están pidiéndonos ellos directamente más información, viendo cómo pueden apoyar de mejor manera. Eso ha estado muy padre. Sí, la verdad está muy padre escucharlo. Que sepan que efectivamente es una enfermedad como, no como cualquier otra, pero una en la cual puedes tener un tratamiento y mantener una buena calidad de vida. O sea que fácilmente pueden acompañar a sus hijos, a cualquier familiar y no va a pasar nada. Lo importante es obviamente ver por la salud de la persona. Sí, ya es cuestión de romper como con todos esos estigmas que existen alrededor, que van desde las causas de la gente que cree que se te va a pegar o se te va a contagiar por un beso, un abrazo, por las lágrimas. Hay como mil mitos al respecto. La realidad es que o va a ser por una transfusión sanguínea, o va a ser por vía perinatal, o va a ser al momento de amamantar al bebé, o va a ser por vía sexual. Las demás formas están como bastante absurdas y complicadas, desde el mito que hay en México de que hay gentes en los antros con alfileres que se pinchan para ir pinchando a otros, ya sabes, es como de, el virus no vive tanto, no es tan chingón. Ajá. Una vez que sale del cuerpo muere. Entonces no es eterno. Un mosquito no los puede contagiar porque me han hecho esa pregunta, que si un mosquito me pica y los pica, los puede contagiar. No, no pasa. Utilizar el mismo plato no tiene ningún problema. Y además, cuando eres una persona que está en tratamiento antirretroviral, la carga viral disminuye. ¿Esto qué significa? La cantidad de virus en tu sistema disminuye y tu sistema inmune se eleva y mejora. Conforme se va disminuyendo la carga viral, hay menos probabilidades de que tú puedas contagiar a alguna persona, de que tú puedas, vaya que seas en ese sentido que hay algún problema. Y llega un punto en el que llegas a lo que se denomina indetectable. ¿A qué se refiere esto? Las pruebas que existen hoy en día, tanto de sangre, fluidos, pueden medir solo cierta cantidad de copias del virus. Una vez que ya no pueden medir esas copias del virus, se llama alguien indetectable porque la cantidad es tan baja que no se puede detectar y se considera que está inactivo, que solo son reservorios que quedan en el sistema. Ujú. Esto quiere decir que eres una persona que ya no puede transmitir el VIH. No importa que tengas relaciones sin condón, no puedes transmitir el VIH, no hay manera. Se busca, por ejemplo, en el caso de mujeres que viven con VIH y quieran ser madres, que lo hagan cuando sean indetectables para evitar mayor riesgo y por eso se les dan los retrovirales durante el embarazo. Entonces, la información, insisto, es como muy necesaria. O sea, una vez que vas descubriendo eso y vas rompiendo como los estigmas, vas, de entrada, bueno, quienes vivimos con VIH te permite vivir un poco más libremente, porque en muchos está el miedo al principio de no quiero ser un factor de riesgo, no quiero llegar y estar transmitiendo solo a otras personas. Y eso se logra fácilmente, descuidándose, toma tus retrovirales todos los días a la misma hora, procura comer lo mejor posible, hacer ejercicio y no pensar en el VIH como, insisto, una sentencia o como algo que te define, solo es algo que está ahí, Ujú. nada más. Te va a acompañar, sí es cierto, va a estar ahí, pero no cambia quién eres, no cambia tu vida, tus oportunidades de vida, nada. Además, en este país hay leyes que nos protegen en ese sentido también y que se conoce muy poco de ellas. Sí. Fíjate que justamente todas estas condiciones que se tienen que cumplir son las que todos tendríamos que hacer en todos los casos, porque para cualquier persona diabética o con algún padecimiento de obesidad, cardíaco, etcétera, siempre te dicen, mantén una dieta saludable, haz ejercicio, duerme bien, toma tus pastillas, etcétera. O sea, algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Para mejorar o tener una buena calidad de vida. Exacto, en realidad, algo que a mí en lo personal me pasó, el hecho de que me diagnosticaran con VIH me llevó a tener más conciencia de mi salud y de mi cuerpo. O sea, a cuidarme más, a comer mejor, a hacer más actividad física, a tener más cuidado con ciertas conductas medio de riesgo que suelo tener. Tuvo que ver con cambios de comportamiento. O sea, cualquiera que me haya conocido en Cuerna sabe que lo mío es como, o ha sido como estar en las fiestas y que me puedan ver consumiendo cantidades industriales de lo que se me antoje beber o meterme. Se sabe, amigos. Se sabe, sí, nunca lo he negado, pero por ejemplo cuando inicié el tratamiento fue una temporada en la que decidí dejar por completo.
Ujú, como las sustancias y el alcohol. Me aventé unos meses de detox porque consideré que era lo mejor para mi cuerpo en ese momento. claro. Ya de ahí decidí retomar después como un poco la fiesta y así. Pero también aprendí a ser más cuidadoso, aprendí a tener más cuidado con la calidad de las sustancias que me metía y de dónde venían. A mí que me gusta, por ejemplo, mucho fumar weed, descubrir que la mota que viene del narco viene con bastantes químicos y demás que le ponen para procesarla y transportarla, que son muy dañinos. Entonces, optar por autocultivos, por banda que la producen ellos mismos y que puedo estar seguro que estoy fumando algo que no va a afectar mi salud y que además no está afectando la vida de nadie más. Ujú. Entonces, sí me cambió mi visión en ese sentido y creo me ha enseñado a ser un poquito más consciente y responsable. Esa es una de las cosas positivas que nos trae. Sí, digo, El ser más consciente de, pues sí, de nosotros mismos. sí, sí, insisto, algo bueno tenía que traer con todos los contras que trae, mira. Y pues ya te digo, entonces, con todo lo que hemos hecho de acompañamientos, pues también nos tocó empezar a trabajar con instituciones de vuelta, con activistas de vuelta. Fue darnos cuenta que hay gente trabajando en prevención que ni siquiera está capacitada o preparada para ello. Llegar a instituciones de atención y descubrir que ni siquiera conocen los protocolos de atención médica para VIH, que ni siquiera conocen las normas o leyes que hay en el país respecto al tema. Toparnos con doctores que literal nos decían que las normas y leyes de VIH no les afectaban a ellos porque en su propio hospital inventaba las normas. Y los abogados del grupo de apoyo y gente de la Comisión de Derechos Humanos solo los observaban así de, güey, neta no has leído la Constitución, no sabes que si algo está escrito ya está por encima de lo que puedas imaginarte que es, pero hay mucha desinformación. Muchísima gente no capacitada en las instituciones trabajando el tema. Acudimos a la actual Dirección de Diversidad, por ejemplo, que son los encargados de CONAPRED en el Estado, para levantar una queja por discriminación, por justo lo ocurrido en el Hospital del Niño. Eso fue en julio del año pasado. Desde noviembre del año pasado la directora está prometiendo que ya va a tener la resolución y es tiempo que seguimos esperando. O sea, las instituciones que solo nos hablan cuando necesitan promover que tienen a alguien con VIH con ellos, pero cuando necesitan hacer trabajo se desaparecen. La Comisión de Derechos Humanos nos tomó 7 meses que nos recibiera el presidente. Metimos una queja a principios del año pasado por problemas de desabasto y maltrato por parte del personal del IMSS hacia un paciente y tardaron 2 meses en darnos respuesta, tiempo en el que el usuario pudo haber valido madres por falta de retrovirales. Y una respuesta absurda además, entonces ni siquiera ahí están capacitados para trabajar el tema. Vas al programa estatal de VIH y te explican qué hacen para prevención, pero yo sigo esperando a que me manden el programa de trabajo para las personas que vivimos con VIH y al parecer no existe. Es un tema inexistente. Ahí también debe ser una responsabilidad tuya, ¿no? Que sientes una vez que una persona llega a confiar en el trabajo que ustedes están haciendo. O sea, eso yo creo que también debe ser muy, muy pesado de sobrellevar. Es complicado porque por un lado hacemos los acompañamientos y por el otro lado entre los casos que nos llegan hay algunos que sí requieren la intervención con instituciones, la intervención del equipo jurídico del grupo de apoyo. Y esto es una carga mayor de trabajo. O sea, desde insto casos como el de Morrito, casos de personas que estaban ya en fase terminal y que ningún hospital los recibía, casos de chicos que ya se estaban muriendo en su casa de SIDA literal y no tenían retrovirales. Casos de aquellos que ya murieron de SIDA por falta de retrovirales. O sea, toparnos con todos esos casos y ver que las instituciones involucradas que deberían apoyarnos ni siquiera están interesadas. Claro. Es bien complicado porque toda la carga de trabajo que se supone el Estado debería hacer nos la está dejando a nosotros como sociedad civil. Y aparte que nos deja toda esa carga, las instituciones todavía nos bloquean a la hora de hacer nuestro trabajo, nos ponen trabas. Entonces no solo no hacen su trabajo, sino que aparte vienen y joden a los que sí estamos trabajando. Ujú. Por eso es que muchas veces se dice que la sociedad civil es la que está más organizada que las propias instituciones. Pues, por ejemplo, justo trabajando con los de Jurídico de Almanza y Asociados, hace un año sacamos lo del taller para la ley de identidad trans y los juicios para rectificación de identidad de género y nombre en actas de nacimiento para personas trans y no binarias. Y fue como lo mismo, al inicio el gobierno del estado se había sumado al proyecto. Después de la tercera sesión, mira, se estaban en las sesiones en línea porque al menos hacían eso, pero no hubo ningún apoyo por parte de ellos.
Hoy seguimos esperando a que manden los certificados de participación que prometieron, ya eso que les armamos todo el trabajo nosotros. Ujú. Se inició ya con lo de adopta un abogado y estamos llevando desde el grupo Apoyo y Almanza y Asociados los litigios estratégicos de identidad de género en el Estado, pero porque lo decidimos seguir adelante nosotros. El gobierno del Estado decidió ya no respaldar eso, tampoco. Y es un tema que nos importa, uno, porque la banda trans y la banda no binaria es urgente tener acceso a una identidad legal. Y dos, porque el no tener acceso a una identidad legal interfiere en que puedas tener acceso a una buena salud, a atención médica que requieres cuando hablamos de VIH. Sí, por supuesto. Que eso es algo en lo que la mayoría tampoco pensamos. O sea, cuando hablamos sobre un caso de, pues, de apoyo o de acceso a los medicamentos y demás atención. Y también nos cerramos mucho, ¿no? A pensarlo tan solo desde nuestra posición como persona gay o homosexual. Y no tenemos en cuenta a las demás identidades. Sí, exacto, porque además, y eso lo he visto de primera mano, es más fácil para un chico gay llegar al capacidad a preguntar y a solicitar atención médica de cierto estatus socioeconómico de lo que lo es para una chica trans o para un chico trans o para una persona de la tercera edad o una persona indígena. Y desgraciadamente las personas trans son quienes más siguen estando en los grupos de riesgos de pronto. Entonces, Ujú. creo que ahí, tanto el Estado como la sociedad, tenemos de entrada una deuda enorme porque el hecho de que estén en los grupos de riesgo significa que algo no se está haciendo bien desde sociedad y Estado. Y si más aún esto repercute en su atención médica y en su derecho a la salud, y todavía se los estamos como bloqueando más, está más cañón. Ajá. O sea, conozco varias chicas trans que no querían ir a atención médica, por ejemplo, porque sabían de las burlas que podían recibir por parte de quienes están ahí, o los comentarios, o hubo un tiempo en el que incluso tomaban fotos en el Capacit y las subían a Twitter para exhibir a los que íbamos a atención médica, Wow. porque la gente consideraba que el atenderte por cuestiones de VIH era algo de lo que se debía burlar y exhibir. Entonces sí, hay muchas limitantes para el acceso a la salud. Muchos ni siquiera saben que hay hospitales donde pueden recibir la atención médica, no saben que los medicamentos son gratuitos. Tenemos noción de organizaciones que venden medicamentos, venden pruebas. Donde se supone que son gratuitas, por supuesto. Exacto, y en caso de desabasto, porque desgraciadamente con este sexenio hemos tenido muchísimo desabasto, ya que la cuarta te olvida comprar retrovirales, ha habido mucho desabasto y lo que se hace es por donativos de compañeros que tienen sobrantes o así se va apoyando a cubrir desabastos. Desgraciadamente también yo, por ejemplo, medicamento que tenemos del Banco de Alimentos, muchos nos lo han donado de compañeros que han muerto. El medicamento que les quedaba a ellos nos lo dan a nosotros para dárselo a alguien. Y de pronto te digo, nosotros sufrir por el desabasto y luego nos contactan diciéndonos que hay organizaciones que se los venden en X cantidad de dinero, es como bastante frustrante, honestamente, de pronto. Sí, imagino que sí. Pero pues también es algo que no podemos dejar de hacer. Por un lado, por nosotros mismos. Porque entre más se siga atentando contra nuestros derechos, peor va a ser la situación. O sea, hoy en día ya ni siquiera tenemos acceso a estudios completos. Está como muy deficiente y cañón la atención médica que nos están dando y los recortes que está habiendo. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar eso. Y para que a quienes lleguen después, porque aunque me encantaría creer que se va a erradicar el VIH o el SIDA, no creo que vaya a ocurrir pronto. Entonces sí buscar que al menos que aquellos que sigan llegando después al grupo la tengan un poco menos complicada y tengan una mejor atención médica, una mejor calidad de vida. Sí. O sea, la meta es esa. Que me decía alguna vez el compañero Rafa Bebé con el que nos apoyó a estructurar lo del grupo, que la idea de recibir atención médica es poder tener acceso a una vida normal y digna como la de cualquier persona. Entonces, pues tratar de buscar eso como meta, que todo el mundo pueda tener acceso a eso, que sí es bastante complicado, pero Es la tarea que se han impuesto muchas personas. sí, y sabemos que quizá no lo vamos a lograr como por completo, pero sí al menos nuestro granito de arena vamos a poder dejar en este caso. O sea, sé que de alguna manera yo la tengo más fácil de lo que la han tenido a muchos activistas y personas que vieron con VIH previas desgracias, a quienes han hecho su lucha y su trabajo. Siempre he reconocido muchísimo el trabajo, justo Ana como Paul Gómez que lo mencionaba hace lado y otros activistas que han visibilizado, que han trabajado en apoyo a banda que vive con VIH. Entonces, creo que ahora lo que toca es tomar ese camino que ellos ya andaron y avanzar unos cuantos pasos más al menos. Sí. Sí, el trabajo se va a seguir haciendo.
esperando mejores resultados cada día. Alguno nos escribió sobre la vacuna, otro preguntó, he leído sobre casos que se han curado, ¿eso es posible y cómo lo han hecho? Mira, lo de la vacuna, el último estudio que había, o según lo que estoy leyendo de una vacuna para VIH falló. El problema que hay es como las mutaciones que puede llegar a tener por un lado y por el otro lado la capacidad que tiene el virus de esconderse. Lo que se está trabajando ahorita como mucho es el estudio que mencionaba, el estudio Mosaico, que se está llevando en 3 clínicas en el país. La que yo más tengo como recuerdo ahorita es Clínica Condesa Ixtapalapa, porque justo la coordinadora de prevención del grupo de apoyo y coordinadora académica es parte del estudio. Lo que hace este estudio es que te inyectan una vacuna, es una pequeña dosis del virus inactivo, obviamente, junto con otras sustancias, para que tu cuerpo vaya creando cierta resistencia o sepa cómo lidiar, por así decirlo. Ajá, Este estudio ha tenido buenos resultados y la idea es que se pueda aplicar como vacuna preventiva o PrEP de amplia duración. ya. Lo que sí hay ahorita cercano a una vacuna son retrovirales de larga duración. En lugar de tomarte una pastilla todos los días, ya hay aprobado ciertos medicamentos que son inyectables y que la inyección es una vez cada cierto tiempo, pero ya no es todos los días. Entonces, eso es un gran avance, porque quiere decir que el diseño de medicamentos y la experimentación con estos nos está llevando a que si no se descubra la vacuna pronto, que todos esperamos que sí, al menos vamos a tener acceso a medicamentos que puedan ser solo en tomas espaciadas, lo cual va a ayudar muchísimo a mucha banda que se le complica el poder estar tomando los retrovirales todos los días por circunstancias específicas que viven. Ujú. Entonces sí es un gran avance eso. Claro, el acceso a medicamentos cada vez más eficaces. Sí, y de ahí hay algunos casos que llaman como los pacientes especiales, que son aquellos que han logrado erradicarlo a través de trasplantes de médula ósea, que es un procedimiento como bastante complicado y nada económico, entonces eso imposibilita que se pueda como experimentar o trabajar más en un sentido de aplicación como para toda la sociedad o toda la comunidad. Y hay algunas personas que por ciertas mutaciones dentro de su ADN y demás son inmunes, por así decirlo, al VIH, Ujú. pero también hay que tomar en cuenta que hay distintas cepas del mismo virus. No estamos hablando ya de que haya una sola cepa de VIH, entonces también el ser inmune no siempre implica que podría ser inmune a todas las cepas. Por supuesto. Así es que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y que se toma en cuenta en los estudios como el de Mosaico y en los estudios que se han hecho para probar los retrovirales inyectados. Entonces sí, hasta ahora es en lo que se va. Todos estamos a la espera, obviamente, de que nos toque ver la vacuna. Al menos, y estamos muy alegres, nos está tocando ver los avances y creo que los avances en prevención son muy importantes, porque también eso va a ayudar a reducir bastante la cantidad de nuevos casos. Sí, eso es lo que esperamos. Yo también estoy a la espera, por favor. Esperemos, digo, en el estado también está complicado, otra vez estamos entre los primeros 5 lugares de nuevos casos y eliminaron este año las muertes por SIDA, pero estábamos también en los primeros 3 lugares de muertes por SIDA al año, entonces. Ujú. Sí hay que trabajar como muchísimo la prevención, pero insisto, hay que abrirla más allá del discurso clásico del uso del condón. Sí, es muy importante ahora. Es bien importante empezar a hablar de responsabilidades afectivas, responsabilidad sexual, responsabilidad del autocuidado y del cuidado del otro. Y de aprender a generar consensos. Lo que yo siempre le digo a la gente, yo nunca voy a juzgar si alguien es vaquera o no, si alguien utiliza o no condón. Yo lo único que siempre diré es traten de informarse, de tener a la mano las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión posible y tomarla informados. Ujú. Y en caso de que la decisión no funcione como lo esperan, de saber hacia dónde solicitar ayuda. Y pues en ese sentido, pues allá estamos, y no solo el grupo, hay muchas organizaciones que trabajan estos temas también, ¿no? Claro. Entonces sí, pero sí creo que hay que apostarle por ahí. Una educación sexual integral es súper importante. Sí, Carecemos bastante de eso y eso nos ayudaría a reducir la brecha, por un lado, de diagnósticos y de prevención y por el otro lado, de atención médica. ¿De qué nos sirve el autocuidado si no hay herramientas que lo propicien? por supuesto. Vaya. Esto escala a muchos niveles. Incluye distintas interseccionalidades y cada caso es diferente.
O sea, no es lo mismo ser una persona que vive con VIH, que vive en Ciudad de México y tiene acceso a Clínica Condesa, a ser una persona que vive en Alpuyeca, que vive con VIH y ni siquiera sabe a dónde ir. Ujú. Hay otro tipo de casos, también me tocó verlo, que tiene que ver con otro tipo de acompañamiento, tal vez un poco más fuerte. El último que publicaste sobre una persona que te buscó porque alguien estaba falleciendo. O sea, que no sabían a dónde dirigirlo porque ningún hospital lo aceptaba. ¿Cómo se hace ese acompañamiento? Pues ahorita todavía estoy como aprendiendo honestamente a hacer como por completa esa parte del acompañamiento, pero es ya un acompañamiento tanatológico. Desgraciadamente desde el año pasado que empezó la pandemia, nos han tocado varios compañeros que mueren por causas relacionadas con SIDA en el estado o por causas relacionadas con COVID-SIDA. Entonces las familias no saben qué hacer. Ujú. Con este caso en específico, a mí me contactaron de una institución para solicitar que interviniéramos. Ya le dieron mi contacto a la familia y cuando me marcaron estaban dando vueltas en círculos porque sabían que se estaba muriendo su familiar, sabían que les habían dado diagnóstico de VIH recientemente, pero por todos los síntomas que ya tenía era un caso evidente de SIDA avanzado. Entonces, a la institución que contactaron les dijo eso y les dijeron que tenían que hospitalizarlo, pero no se los querían recibir por ser grupo de riesgo y porque no llevaba hojas de referencia. Entonces, por un lado hicimos como toda la parte administrativa para que les dieran la atención. Ya que llegaron, me topo con que nadie de la familia quería entrar porque les daba miedo. Justo esa desinformación donde creían que podían enfermarse solo por entrar y estar cerca de él. Y me tocó entrar a mí, ya fue conocer a esta persona, hablar con él y acompañarlo en el proceso de despedirse, que eso implica que los doctores ya habían dicho que no le daban muchas esperanzas por el estado en el que llegó y solo estaban esperando. Lo más que podían hacer por él era darle medicamentos para que no sufriera dolor y se fuera lo más tranquilo posible. Entonces contacté justo a alguien de los que nos apoya con apoyo psicológico y así. Yo ya había empezado a estudiar un poco de eso y a leer, pero no había hecho como tal yo solo un acompañamiento así. Por el COVID no dejaban entrar a nadie más, entonces prácticamente asesorado en lo que se me iba atorando por uno de los compañeros. Hice todo este proceso de hablar con él, ayudarlo a despedirse, a soltar todo aquello que tenía que soltar. Y fue como complicado porque desde el principio le prometí que iba como a estar ahí hasta el final final. Sí es fuerte, es ver a alguien que literal se va solo, que su familia lo que hizo fue ir, dejarlo ahí e irse, y que es consciente de que está solo en ese momento y lo doloroso que fue para él eso. Te deja una carga bastante fuerte también, y más porque, insisto, no es el único caso. Con él fue como uno que publiqué, pero hemos tenido varios casos así de compañeros que mueren y que al final mueren solos. Es fuerte, pasa mucho desgraciadamente. Es algo que también se debería trabajar en los hospitales y demás. Debería haber alguien capacitado para trabajar esa parte con los familiares, para darles la información y que su reacción no sea así de negativa. Si bien se entiende, al final de cuentas, pues sí es muy fuerte y muy complicado para la persona el tener que pasar por esa situación. Y pues ya él duró poco tiempo, murió. Ya de ahí la familia pues lo incineró y ya. Y pues ahora me ando capacitando más en eso. Hay un grupo que son como parteras, pero de muerte se les llama, por así decirlo, que son justo eso, hacen este acompañamiento para morir. Y ahorita estoy como justo clavándome un poco en el aprendizaje de esa área, porque lo he estado investigando y estudiando desde la parte como más profesional psicológica, pero ahora estoy como queriéndolo ver desde la parte más tradicional humanitaria, así como hay las parteras, vaya. Hay grupos que trabajan esto en México, entonces estoy como investigando con ellos porque si bien es bien importante toda la base psicológica, sí creo que de pronto esta otra forma de trabajarlo es bien importante y te permite hacerlo con una conexión más fuerte, quizá, no sé cómo nombrarlo, pero sí.
Me parece bastante bueno. Sí, por supuesto. Entonces, ahorita también es parte de lo que estamos haciendo. Esperamos este año que sean menos casos los que nos toquen, los que nos toquen que sean así, pero para cómo van las cifras no creemos que eso vaya a pasar. Ay, espero que suceda. La verdad es que cuando lo leí, creo que también estaba llorando tan solo de leerlo. Y yo también sentí la presión. No me imagino tú cómo estuviste ese día, por supuesto. Yo lo leí y sí, sí creo que era una carga muy, muy grande para ti. Sí, pues es complicado porque al final mi trabajo, tanto en ese como en la mera de los acompañamientos, es mantenerme como bien y tranquilo, porque de mi seguridad, del cómo me mantenga yo, depende mucho también la confianza y cómo se sienta la persona a la que estoy acompañando. Y por lo general yo los acompañamientos que hago son los que ya implican cierto nivel de discriminación o violencia, porque se me da eso de hacerla de pedo, podría decirse. Pero ya después cuando sales de eso sí la carga es muy fuerte, ahí sí. Agradezco a la psicóloga con la que voy, que es la que cada rato me tiene que ayudar a sacar todo eso, pero pues es como lo he hecho también. O sea, todo eso que recomiendo a los del grupo hacer son cosas que yo también estoy haciendo. Y que además los hago con las mismas personas con las que los mando a ellos. Ahora sí que si recomiendo a algún doctor es porque yo ya fui con él, yo ya vi qué trabajo y cómo lo está haciendo. Sí. Y pues ahorita vamos a empezar, si el semáforo nos lo permite, en unas semanas con la primera sesión presencial, con un cupo mínimo de 5 personas, pero sí ha afectado muchísimo la pandemia a la banda con VIH porque al ser considerados grupos de riesgo y al no haber información asertiva sobre eso, hubo muchos que se quedaron encerrados en casa, muchos que se quedaron sin trabajo debido a esta situación y que la han estado pasando bastante complicado. Entonces sí creemos necesario el apoyar a que haya esa interacción de vuelta y a volver a crear esos vínculos y esos grupos de autoapoyo entre pares y esas redes que te permitan de pronto echarnos la mano unos a los otros. Sí, Más allá del acompañamiento a hospitales y la parte institucional, lo más importante es saber que hay alguien ahí claro. y saber que no eres el único y lograr ese tipo de redes entre los miembros es bien chido. Tenemos ya varios grupitos que se han ido armando, por así decirlo, a lo largo de este año, con gente con la que hemos hecho trabajo en grupo, acompañamientos, y pues ahora queremos seguirlo de manera presencial. Hemos visto que da muy buenos resultados. Justo el caso de Morrito y otros morritos del hospital El Niño que ahora son usuarios del Capacit y que son como su propia red de apoyo entre ellos, por decirlo, nos demuestra lo chido que es que se vayan conociendo, que vayan interactuando, cómo así es que ellos se pueden ir echando la mano y aconsejando y apoyando, porque también por más que quiero existe la brecha generacional y aunque lo quiera ya no tengo 16 17 años, entonces sí viven ciertas cosas que yo no las estoy viviendo de la misma manera y sería absurdo de mi parte querer cuadrar todo a mi visión, Claro. ya como lo vivo yo. Entonces también es permitir que entre sus propios pares vayan identificándose, vayan trabajando y vayan encontrando sus necesidades. Y en todo caso ahí mi trabajo es apoyarlos, ver cuáles son sus necesidades y enseñarles cómo, cuál es el camino de, ok, ya identificaste esto, así es como se trabaja para solucionarlo, darles las herramientas. ¿Hay alguno que se haya quedado como colaborador del grupo? De hecho tenemos varios. Eso ha estado como bien chido. Digo. En sí en el grupo fuera del área jurídica y nuestra compañera de prevención y el área académica y la parte médica, el resto de los miembros somos personas que vivimos con VIH. Entonces justo uno de los morritos actualmente nos está apoyando con el banco de alimentos, con toda la cuestión de adolescentes y con trabajo en redes sociales para poder hacer difusión. Ujú. De hecho, él es el que lleva nuestro Instagram y así. Entonces, él se ha sumado. Tenemos otro chico que nos apoya con diseños y a conseguir medicamentos, hace gestión para que podamos tener medicamentos y así cuando se requieren. Tenemos otros compañeros que de pronto se van sumando de voluntarios a algunas de las actividades que realizamos. Entonces, eso ha sido lo padre, que el grupo se ha ido creando así. Si bien están los miembros que son como del grupo en sí, del grupo de autoapoyo, toda la parte logística, administrativa y demás, se ha armado así, con gente que se ha sumado voluntariamente y que muchos de ellos son gente que llegó para solicitando acompañamiento, solicitando apoyo y que hoy en día ya están ellos haciendo acompañamientos. El propio Morrito, por ejemplo, algo que publicaba también y que para mí estuvo como muy chido. Una vez que empieza a ir al capo, un día me manda mensaje para decirme, oye, empecé a platicar con alguien así, 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 y le dije que se hiciera la prueba.
El resultado fue reactivo y me empezó a mandar lo que le había dicho, casi muy similar a lo que yo le dije a él en el primer Sí, momento. Y para mí fue muy bello verlo hablando y dándole información a alguien. Y más bien cuando me avisó solo fue para decirme y ya vimos lo de la cita, vamos a ir tal día, la saqué a tu nombre. Y yo a huevo, voy porque pues tenía que ir yo. Pero eso fue muy padre, ver que solitos ya toman la iniciativa de ir apoyando a sí. otros, de ir viendo que otra banda esté recibiendo la atención y esté chido. Esa es una de las cosas que han hecho que valga totalmente la pena el trabajo del grupo. Entonces sí ha estado como muy, muy, muy padre el poder tener eso, el poder ver esos resultados. Aparte tengo el trabajo en la Casa de Cultura y de pronto banda que me conoce por el grupo Apoyo se están sumando a trabajar con los niños de la Casa de Cultura. Entonces, no sé, se ha creado una comunidad muy bonita. Ay, qué bello. Mucho trabajo, pero con resultados positivos también. Sí, Que es lo importante, ¿no? También verlo porque eso te motiva a continuar. sí, exacto. O sea, el ver todo eso hace que valga la pena el trabajo y que uno tenga fuerza para meterle todavía más trabajo. El ver que la bandita está bien, casos que llegaron con nosotros en muy mal estado de salud y que ahora los vemos ya como si nada, nos llena completamente de esperanza y nos convence de que el trabajo que estamos haciendo tiene como todo el sentido y va funcionando. Ujú. Otro que publicaba apenas ya hasta casos relacionados con migración nos han llegado. O sea, ir pasando de voz en voz, de boca en boca, lo que hace el grupo nos ha servido para llegar a la gente que lo va necesitando. Sí. Nosotros también lo estaremos compartiendo, espero que llegue a más personas y bueno, ahí estaremos dándole difusión porque sí, es importante, hay que seguir haciéndolo. Una pregunta más de nuestros queridos seguidores es, y la última que tenemos de ellos es, ¿cómo hablar con los niños sobre el tema? Primero con toda naturalidad, pero sin prejuicios. ¿A qué me refiero? Decirles lo que es. Es una enfermedad. Punto. Es una enfermedad, lo que decía hace rato, es una enfermedad crónico-degenerativa como cualquier otra, como puede ser el tener diabetes, hipertensión, cualquiera de ellas, Ujú. que implica que tengo que tomar un medicamento todos los días y ya. O sea, literal, al menos en mi experiencia, manejarlo con la naturalidad que tiene es la mejor manera. Sí. O sea, no hubo por qué tener que inmiscuirle con más carga, más drama, todo eso. O sea, manejarlo con la naturalidad de tengo que tomarme una pastilla todos los días, punto. Una vez al mes voy a ver a mi doctor para que revise cómo está mi sistema inmune y cómo está mi salud. Porque eso es lo que hago cada mes. Y es algo que me puedo sentar a platicar. Por ejemplo, yo tengo sobrinos que son pequeños y lo he tocado con esa naturalidad. No he tenido que sentarme a dar toda la explicación porque además son como muy pequeños, ya con los más grandes y conforme lo van analizando ya se habla, pero de las cuestiones relacionadas con prevención. Porque meramente para tocar el hecho de ser alguien que vives con VIH es con eso, con toda la naturalidad del mundo. Sí. No veo por qué meterle más cargas. Ya para hablar del tema en sí desde el área de prevención, tiene muchísimo que ver con la edad y las dudas que presente la niña o el niño o la infancia que te esté haciendo la pregunta. Porque también de pronto te preguntan cosas por algo que medio oyeron o entendieron y uno les acaba dando información que no les interesaba, que no les están poniendo atención quizá o que no pueden procesar y que los deja con más dudas que con respuestas. Entonces, si quieren hablar y darles la confianza para que pregunten todo lo que quieran preguntar, pero también responderles de acuerdo a eso sin sobrecargar la información. Ujú. Sí. Vaya, espero que eso responda a la pregunta de nuestro querido escucha, que es un fiel seguidor del podcast. Si no, igual, en unas semanas estaremos sacando justo publicidad de algunos talleres en línea que vamos a hacer respecto al tema y respecto a pláticas presenciales. Ahí estaremos como invitándolos para que vean. Y justo esas pláticas van a ser eso. Vamos a tener compañeros del grupo compartiendo su historia y sesiones de preguntas y respuestas, justo para aclarar como las dudas que les vayan saliendo. Y en la misma página de Facebook del grupo, todos los días estamos subiendo información respecto a prevención, a tratamiento, a atención médica, a todo lo relacionado con VIH. Sí, también vayan a seguirlos, querida gente. Ahí van a estar sus redes, las vamos a estar compartiendo para que se informen y los sigan de cerca. Sí, sí. Oye, nosotros tenemos una pregunta aquí en el canal para cerrar también todos los episodios, ya de manera personal. Y esta es, ¿en qué momento te hubiera gustado ser más descarado? O sea, que hubieras, si pudieras volver el tiempo atrás, a algún momento de tu vida, ¿qué cosa hubieras hecho que no hiciste? Ay,
Justo me regresaré a la inauguración de un festival cuando tenía como 23 años. Y voy a sonar muy mal, pero le hubiera escupido felizmente en la cara a un politiquillo que andaba por ahí. Que años después acabó haciendo, como jodiendo bastante a la comunidad y así. Entonces, de haber sabido lo que iba a pasar, hubiera aprovechado y no me hubiera quedado con las ganas de medio refrescárselo, recordárselo. Vean, el descaro a todo. Sí, porque los demás tipos de cosas, creo que mi vida ha sido como bastante exhibicionista y open, así es que no he sido muy de quedarme con las ganas. Eso sí, me consta. Sí, sí, entonces creo que iría como más por eso, es lo único en lo que me he contenido como más de pronto, pero Pues yo estoy satisfecho con la respuesta. ¿Ustedes qué tal, querida gente? Muchas gracias, Adriano, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una plática muy enriquecedora. Espero que la gente la escuche, la difunda y se informe un poco más sobre el tema. Ya estaremos difundiendo tus redes en nuestro espacio. ¿Hay alguna palabra que le quieras decir a nuestros seguidores, a nuestros escuchas? pues bueno, primero muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y en segunda, sí, no le tengan miedo al tema del VIH. Hay que romper con ese miedo, hay que romper con esos estigmas. Informémonos, así como nos podemos meter al Face para ver memes, podemos ver un poco de información. Es bien necesario. La información es la mejor herramienta que van a tener. Concuerdo. Ahí está, amigos. Ese va a ser el consejo y la tarea que van a tener esta semana. Yo me despido en esta ocasión. Soy el señor Marabunta y nos vemos en el próximo episodio de Descocado Podcast. Adiós.